Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Papitos, mamitas, buenas tardes. Tuvimos un pequeño problema de conexión con los aparatos tecnológicos. Ya saben que estamos a expensas de que nos pueda pasar esto, pero ya lo hemos solventado y estamos aquí listos y dispuestos para un día más. Sí, hoy quiero comenzar la clase con una reflexión a partir de una lectura que encontré muy bonita, muy bonita, que nos deja algo muy importante. Se llama Siembra acciones positivas en tu vida. La lectura dice así: la excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito. Nosotros somos los que hacemos repetidamente la excelencia. Entonces, no es un acto aislado, sino un hábito. Comprender el inconsciente colectivo en la forma en que lo aborda un gigante de la psicología en nuestro tiempo, Carl Gustav Jung, nos permitirá entender por qué somos como somos o por qué a algunos países les ha ido mejor que a otros, por qué a ciertos pueblos han encontrado más fácilmente el camino a la prosperidad como lo han hecho los tigres asiáticos. ¿Por qué algunos pueblos se diferencian tanto de sus más próximos vecinos del norte de América? Todos los pueblos del mundo se identifican por una similitud en sus hábitos, con lo cual se conforman las costumbres que son la parte central de todas las culturas. Así, los rituales judíos han hecho permanecer durante siglos una serie de tradiciones que los identifica y los diferencia de otros pueblos. Y lo mismo podríamos decir de los cristianos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así durante generaciones y generaciones enteras a través de cientos y cientos de años, donde hay costumbres que quedan por siempre en el inconsciente colectivo de los pueblos. Hábitos que se heredan de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. La convicción del hindú de que la vaca es sagrada, que está grabada en forma inconsciente, el que una mujer japonesa camine 2 pasos atrás del hombre no es cuestionable. Pues seguramente muchas de ellas actualmente nos contestarían: ¿acaso hay otra forma de caminar? El que el alemán sea tan ordenado no replicaría: ¿acaso hay otra forma de colocar las herramientas de un taller? Son patrones de conducta que se realizan en forma no consciente y se hacen sin cuestionamiento alguno. Observe, por ejemplo, cuando entramos a un templo y sin que nadie nos lo ordene, bajamos el nivel de nuestra voz. Son hábitos que hemos aprendido durante muchas generaciones e inconscientemente le seguimos dando esa continuidad sin que nosotros nos demos cuenta. Aristóteles, cuando se refería a los triunfadores, señalaba que la excelencia es el arte que se alcanza a través del entrenamiento y el hábito. Nosotros somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto aislado, sino un hábito. La excelencia es una realidad en una empresa cuando sus líderes logran llevar la actitud de excelencia al inconsciente de todos sus miembros, cuando cada empleado está alerta a las necesidades del cliente, es cortés, servicial, atento, alerta a la acción en la búsqueda permanente de resultados, en fin, cuando en forma inconsciente lo hacen como parte de la cultura corporativa de excelencia, es lo usual, lo normal, la forma de hacer las cosas en esa empresa. Al igual que la empresa, los seres humanos fácilmente convertimos ciertos errores en hábitos, como el llegar tarde a nuestras citas, tener mal humor al despertar, nuestro negativismo, el entregar tarde las tareas, el no levantarme temprano, el no decir gracias después de servirme los alimentos o el no decir gracias antes de servirme los alimentos, el no lavarme las manos antes de comer. Entonces se van convirtiendo en esas cosas que no necesitamos, ¿sí? Entonces es necesario hacer un inventario de tales actitudes y sustituirlas por acciones positivas con tal perseverancia que se conviertan en hábitos, en nuestra forma natural de ser. Sonreír, por ejemplo, ser amable, positivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el camino para cambiar en la vida.
y estar en el sendero de los triunfadores. Recuerden, chicos y chicas, el mundo necesita de triunfadores, necesita de personas que le apuesten a que van a aprender de las derrotas, ¿sí? Y es así que con esta reflexión comenzamos el día de hoy la clase. Hoy vamos a, a ver el tema sobre los significados de una palabra, ¿sí? Eh, Vamos a ver si los significados de una palabra. Muy bien, ¿ya? Correcto. Entonces, miren chicos, los significados de una palabra viene a qué nos referimos. Es cuando una palabra o un grupo de palabras pueden tener sentido literal o figurado. Estos dos sentidos puede tener la palabra, un sentido literal y un sentido figurado. Dos tipos. Vamos a ver a qué nos referimos con estos tipos. El primero, vamos a ver y vamos a leer muy atentos el gráfico que les he puesto en la diapositiva. La lectura dice así: érase una vez un indio que entró en el banco de una ciudad para pedir un préstamo. Sí, le dijeron los empleados, aquí encontrará lo que busca. ¿Qué significa en este texto la palabra banco? ¿No es cierto? Vamos a quedarnos con esa pregunta. ¿Qué otros significados puede presentar esta palabra en el texto? Entonces tenemos dos, ¿no es cierto? ¿Qué significa en este texto la palabra banco? ¿Qué otros significados puede presentar la palabra banco? Y la segunda parte, ¿qué palabra significa lo contrario de entrar? Es una palabra antónima lo que nos está preguntando, ¿no es cierto? El antónimo de entrar es salir y lo contrario de pedir puede ser dar o recibir, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a quedar con la primera pregunta. Vamos a ver ahora sí los tipos de palabras según su significado. Existen dos tipos. La primera son las palabras monosémicas y la segunda las palabras polisémicas. Las palabras monosémicas son palabras de un solo significado. Por ejemplo, la palabra dólar, que nombra a una unidad monetaria que se usa en Estados Unidos y también en nuestro país. Ese es el significado que nos da el diccionario, tal cual. Un solo significado para la palabra dólar, que nombra a una unidad monetaria. No hay más. Si ustedes van y lo consultan en el diccionario, se van a dar cuenta que el profe no está mintiendo. Mientras que las palabras polisémicas son palabras que tienen dos o más significados. Depende del uso que tenga dentro de la oración. Por ejemplo, banco. En la lectura anterior, banco se refería a una entidad bancaria, claro, pero dependiendo de la oración que usemos, también puede significar un asiento o, además de eso, un conjunto de peces. Entonces tiene tres significados la palabra banco y depende por eso del uso que tenga dentro de la oración. Vamos a ver dos ejemplos más. La palabra puente. La palabra puente es la construcción que está sobre un río. Por ejemplo, el puente del Chiche. ¿Sí? Un día festivo, como lo que vivimos la semana anterior. El día jueves fue el último día que tuvimos clases. El viernes descansamos y nos volvimos a reintegrar el día de ayer. Un día festivo, un puente. Y el puente dental que lo tenemos también en nuestra boquita. ¿Se dan cuenta? Tres usos, tres significados para una sola palabra. Mientras que para árbol también lo podemos usar de esa misma forma. Árbol como vegetación y también el árbol genealógico que nos mandan a hacer en la escuela cuando nos dicen vamos a hacer el árbol genealógico desde nuestros abuelitos. ¿Sí? Entonces a eso también nos referimos a árbol. Muy bien, vamos a ver, tenemos un siguiente. Next. Las palabras en sentido literal. Ahora sí regresamos a la primera parte de la clase. Las palabras empleadas en sentido literal mantienen su significado propio, es decir, el común, el que encontramos en el diccionario. Ejemplo, miren,
Tienes los ojos verdes. Esta jovencita de aquí, de la imagen, no tiene ojos cafés, ojos azules, tiene ojos verdes. Entonces, esa oración está cumpliendo el sentido literal. Nos está dando el mismo significado que la imagen. Mientras que Mario es piloto de avión. En la imagen, Mario no es ningún policía, no es tampoco profesor, es un piloto en el sentido literal, lo que se refleja, la verdad. Mientras que en el sentido figurado se apartan las palabras del significado común. Por ejemplo, nuestras mamis siempre nos dicen, echa un ojo a la olla, pero no es como en la imagen que yo me saco un ojo y le pongo ahí al lado de la olla, sino eso me está diciendo, o mi mami me está diciendo, de que le dé viendo si la leche no se derrama, ¿verdad? Eso es el sentido figurado, se aparta del significado común de lo que nos dicen en el diccionario. Otro ejemplo también que nosotros usamos es el estoy muerto del cansancio, pero es que no está muerto en el significado literal de que ya falleció y de que ya no pertenece a este mundo, sino que está agotado, está exhausto y ya no puede más. Entonces ahí dice, estoy muerto del cansancio. Ese es el sentido figurado. Yo les he traído más ejemplos para ir comparando el sentido literal con el sentido figurado. Vamos a verlos. Más ejemplos. María es mi hermana. ¿Sí? No lo podemos negar porque María es mi hermana. Tal cual. Mi zapato era de color negro. Claro, cuando lo compré era de color negro. El sentido es literal. Mi cuchillo ya no corta. Si no le he sacado filo a mi cuchillo, obviamente no va a cortar. El amanecer estuvo hermoso. ¿Sí? El de hoy. No pueden haber dos amaneceres en un mismo día. Solo estoy hablando de uno mismo. Cuando abrí mis ojos, me desperté. Pues claro, pues por lo primero que debo hacer antes de despertarme es abrir los ojos para yo saber que estoy despierto. Mientras que a su lado derecho tengo más ejemplos. Dice, no todo lo que brilla es oro. ¿Sí? No todo lo que brilla es oro. Muchas personas dicen eso. Y se refieren a cosas que no tienen tanto valor como el dinero y que pueden ser mucho más importantes. Estás cazando tilingos. Eso nos dicen nuestras mamis o nuestros papis cuando nos preguntan algo y parece que nosotros estuviéramos súper, hiper, mega que concentrados y les quedamos viendo y les decimos, ¿me puede repetir lo que me preguntó? ¿O qué fue lo que me dijo? Porque nosotros pareciéramos que estuviéramos dentro de la conversación, pero estábamos en las nubes. Estás cazando tilingos, estás en las nubes. ¿Sí? Se te están zafando los tornillos. Nuestra mente no está hecha de tornillos. Cuando decimos algo loco, pues nuestros amigos dicen, se te están zafando los tornillos. Ese es el sentido figurado de las palabras. Otro de los casos, en tu mirada me perdí. ¿Me puedo perder en la mirada de alguien? Sin duda que sí, pero no lo estoy usando en sentido literal, sino en sentido figurado. Lo estoy usando para aumentar la expresión, ¿ya? Con tu abrazo volví a nacer. Una persona solo nace una vez, entonces no puede volver a nacer dos veces, pero sí se puede volver a sentir mejor con el abrazo de una persona, ¿sí? Ojo ahí, miren, tenemos las dos columnas. El significado, tanto de su columna de la mano izquierda como de la derecha, son muy diferentes, ¿sí? Entonces eso es de locos cuando usamos el sentido figurado, ¿ya? Por eso les pongo esa imagen, LOL, ahí, LOL. Vamos a recordar algo muy importante. El sentido literal de las palabras aparece principalmente en textos no literarios que buscan, por sobre todas las cosas, la objetividad, decir la verdad, transmitir lo que está pasando. Por ejemplo, en las noticias, en los textos expositivos, cuando nosotros vamos a exponer sobre la tectónica de placas, no voy a usar el sentido figurado para hablar sobre el límite divergente o convergente. Tengo que decir qué es, no me puedo inventar, ¿sí? En los reglamentos, por ejemplo, en el reglamento de la FIFA de fútbol, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, me dicen que debo usar el balón número 4 para jugar en una cancha que tiene que tener de 90 a 100 metros de largo por 40 o 45 metros de ancho.
Listo, esos son los límites. De ahí no me puedo salir. Por eso es el sentido literal. Me dice tal cual las cosas. Mientras que por otro lado el sentido figurado es más común usarse en los poemas, en las canciones que cantamos todos los días, en las narraciones y en otros textos literarios. Por ejemplo, vamos a ver y vamos a escuchar el poema 15 de Pablo Neruda, que se refiere a muchas cosas en sentido figurado. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que en un beso te cerrara la boca. Tal cual, el sentido figurado es más usado para poemas, canciones, narraciones y muchas cosas más, como las epopeyas. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra tarea del día de hoy. Vamos a pasar estas diapositivas al cuaderno, ¿sí? Vamos a pasar con estos ejemplos. Si ustedes quieren, pueden aumentar algunos ejemplos que ustedes sepan. No es necesario, esa no es la tarea. Lo único que vamos a pasarlas a las diapositivas a nuestro cuaderno nada más. Y de ahí, para poner en práctica lo que sí hemos aprendido el día de hoy, vamos a realizar el taller de la página 172 menos el literal 4. Menos el literal 4, ¿sí? Y esto lo vamos a entregar para el día lunes 11 de mayo del 2020 a las 12 horas. Hecho, chicos, solo me quiero despedir con esta última frase y aquí va otro en sentido figurado. Espero que te guste, me costó un ojo de la cara y el chico solamente tiene un ojo, ¿sí? Ese es el sentido figurado de las palabras. Ha sido un placer, de verdad. Tengan buen provecho. Mil disculpas por la tardanza de la clase. Tengo también problemas con mi celular, por eso no les pude comunicar con anticipación el problema que tuvimos por el WhatsApp. Así que espero en las próximas horas poder ya arreglar mi teléfono y poder comunicarme con ustedes. Aquí tienen la tarea, también va a estar en el canal de YouTube por si a alguien le desea verlo. Y con eso sería todo, chicos. No se olviden dejar su asistencia aquí en la caja de comentarios. Y por favor, recordemos, estamos en una emergencia sanitaria. Todavía mantenemos el semáforo en rojo en nuestro cantón, en nuestro distrito metropolitano de Quito, contando las parroquias urbanas y las rurales. Nosotros pertenecemos a las parroquias rurales. Entonces, aún tenemos el semáforo en rojo. Está prohibido salir a partir de las 2 de la tarde. Si salimos de entre las 5 hasta las 2 de la tarde, debemos usar obligatoriamente mascarilla y guantes. De no ser necesario, no salgamos, ¿sí? Mantengámonos con salud. Ya van a venir mejores meses, vamos a poder salir, vamos a poder conversar, no como lo hacíamos en enero o febrero en años anteriores, pero sí vamos a poder salir. Pero este es el momento de cuidarnos y de cuidar de todos nuestros seres queridos. Ha sido un placer, chicos, compartir este ratito. Nos vemos el día de mañana con más clases. Tengan una excelente tarde y buen provecho.